Hola, bienvenidos a Innovar Podcast. El día de hoy me acompañan Paola Aguilar, César Rodríguez, quien les habla, Oscar Aguilar. Queremos hablar tal vez del tipo más teso, más duro, el más crack de toda la historia hasta hoy conocida. Hoy queremos hablar sobre... Alejandro Magno. Perfecto. ¿Pero quién fue Alejandro Magno? ¿Qué hizo Bueno. este man? Antes de que continuemos con el tema, ¿ustedes sabían que en Bogotá existe un colegio que lleva por nombre Alejandro Magno y dicen Efectivamente. que es el mejor colegio de Bogotá? Y de hecho está en varias localidades de toda Bogotá. De hecho, si Alejandro Magno estuviera vivo, ese man estaría estudiando en el colegio. Por supuesto. El colegio de Alejandro Magno es más Lo famoso patrocinaría que el él. mismo colegio, que el mismo Alejandro No Magno. lo pongo en duda. No, muchachos, ya entrando en materia, ¿por qué de verdad queremos nosotros hablar de este personaje histórico? ¿Qué hizo? ¿A qué se dedicó? ¿Por qué es tan crack? Bueno, yo creo que el día de hoy queremos hablar de Alejandro Magno porque es un tema que a los tres nos gusta mucho. Y dos, porque si uno mira a lo largo y ancho de la historia, bastantes historiadores lo han considerado a él como uno de los hombres más importantes en la historia mundial, por no decir que el más importante. Entonces, por ejemplo, uno se remonta a un Julio César, El ¿cierto? emperador romano. El emperador romano. Uno se remonta a un Napoleón Bonaparte y ellos eran, por decirlo así, fans de Alejandro Magno. Claro. Años después de su muerte visitaban su tumba. Sí. De hecho, el tema con Alejandro Magno es que todo lo que logró, lo logró antes de los 32 años que se murió. Entonces, cuando va Julio César, el emperador, a visitar esa tumba, el hombre se pone a llorar porque a esa misma edad no había hecho un carajo. No había hecho ni la mitad de lo que había hecho Alejandro Magno. Ahora, sabemos que Magno nunca fue su apellido, ¿no? De hecho, ustedes saben cómo se llamaba Alejandro. Bueno, antes de que fuera Alejandro Magno, ¿cuál era el nombre real de él? Alejandro III de Macedonia. Alexander III de Macedonia. Hay un error. ¿Qué pasa? Que él no se llamaba Alejandro como tal. Alejandro es la traducción que nosotros le damos a español, pero él en griego era Alexandros. Y Magno no recibió el título de Magno hasta después de que murió. Del En imperio. el Imperio ¿Por qué? Romano. Porque después los romanos lo estudian, se dan cuenta que el man es muy teso, que vale la pena ser como él y conquistar el mundo igual que él, y le ponen Alejandro Magno. Entonces de ahí viene el Alexandros Magnus. Alexandros. Ok, bueno. Listo, entonces, ¿dónde ubicamos geográficamente a Alejandro Magno? Pues para que las personas que también nos están escuchando se contextualicen en un lugar geográfico. Alejandro Magno nace en la capital de Macedonia, que queda al norte de Grecia. O sea, esto es Europa, estamos en Grecia, arriba de Grecia encontramos a Macedonia. Y digamos que los que han visto películas como Troya, donde sale Brad Pitt, ¿sí la recuerdan? Sí, claro. Bueno, de hecho hay una cosa y es que Alejandro Magno quería ser como Aquiles, que en la película es Brad Pitt, ¿sí? Entonces tenemos geográficamente los pueblos de Esparta, de Tebas, de Grecia y Macedonia. ¿Qué pasaba no solamente geográficamente, sino sociopolíticamente hablando en estas regiones, en esta temporada? Es que, hombre, estos pueblitos vivían agarrados, vivían peleando todo el tiempo. Los griegos vivían peleando con los macedonios, los espartanos, eso era una pelea brava. De hecho, lo que es este territorio de Macedonia, antes de Filipo II, que tenemos que contextualizar, y es que Filipo II es el padre de Alejandro Magno, y su madre, que se llamaba Olimpia, que era también una princesa, de donde ella provenía, que era Epiro. Uno mira y digamos que Macedonia no era tan fuerte, ni militar, ni en ningún aspecto era grande, ¿cierto? Antes de que llegara Filipo II al poder de Macedonia, Macedonia era una ciudad. Despelote. No había un orden, no había una organización política, no había un ejército militar. Cuando llega este sujeto, Filipo II al poder, va reformulando todo lo que había. Y entonces este tipo llega a invadir territorios, llega a conseguir economía para mantener ese reino y ponerlo. Inclusive, ustedes saben por qué Macedonia no tenía ese poder como si lo tenían otras polis, y es por su concepto de creación inicial. Entonces, por ejemplo,
Esparta, ellos desde su nacimiento se dedicaban principalmente a lo militar. Los ¿verdad? espartanos, para darle contexto Militar. a la gente, los espartanos son, por ejemplo, si ustedes se vieron 300, el rey Leonidas que peleó con Artajerjes, que pelearon, que eran estos hombres, Leonidas, aguerridos. el barbado, Sí. esos son los Entonces, por ejemplo, si espartanos. uno mira desde las polis, estaba Esparta, que eran los militares. Estaba Atenas, que era la cuna de qué? De la filosofía. De la filosofía, pero- de la literatura. Y Sí. estaba Macedonia, bueno, o los griegos, que eran buenos, o digamos que desde la cuna nacen siendo fuertes, es más que todo en las artes. Entonces, claro, si uno mira entre las tres polis que en ese momento eran los que llevaban la batuta, perdónenme la palabra, pero los Grecia eran pues como los lavaperros del imperio, ¿sí? Pues para los griegos ellos eran un pueblo bárbaro, porque no se dedicaba a las artes ni a la cultura ni a la filosofía. Y es hasta Filipo II que ya empieza ese florecimiento de civilización. A como tener tal. una forma como tal ese reino. Bueno, les voy a explicar por qué es lo importante de tener una misión y una visión. O sea, esto lo hace él, ¿por qué? El man gobierna 23 años. Estamos hablando de Filipo II, el papá de Alejandro Magno. Él mismo. ¿Sí? Este man gobierna 23 años Macedonia y el man tiene una visión. Hombre, nosotros vivimos agarrados, el troyano el griego con el macedonio, con el espartano, con el uno, con el otro, y cada vez vienen los persas y nos saquean, nos invaden, nos quitan, nos quieren gobernar. Eso era- Nunca eso- nos hemos unido, siendo pueblos tan fuertes en muchos sentidos. La sociedad que hoy concebimos, con democracia, con los gobiernos que hoy concebimos como el derecho romano, todo eso viene de la escuela occidental que es la cultura helenística, que son los griegos. Ujú. Este tipo dice, yo tengo una misión y una visión en esta vida y es unir al pueblo griego. Ya con Filipo en el poder, Macedonia es otro cuento. Claro, ya cambia del cielo a la tierra este imperio. Y si uno mira a Filipo, que fue militar 20 años, también no solamente cumple el rol como militar, sino entra a ser el padre de este personaje histórico tan importante como lo es Alejandro Magno y ese matrimonio arreglado que tuvo con Olimpia. Sí, Olimpia es la mamá de Alejito. Hombre, ella tenía un problema dicen las malas lenguas que sufría de halitosis. O sea, de mal aliento. Imagínense ustedes eso. Que le arreglen el matrimonio a uno con la mujer que uno no quiere y que le salga. Que es para toda la con- vida, porque Bueno, allá era una reina, era una princesa. Era la princesa de Epiro, pero... Pero hombre con mal aliento, ni por más No, princesa y a que eso sea. súmenle que O en con esa chucha por época... ahí. No. A eso súmele que la mujer practicaba varios rituales que para ahorita la época podrían ser vistos como brujería, ¿sí? Entonces, esa dificultad que tenía con referencia Creo que a es su un alianza. mito, aclaramos que es un mito. Sí, Hay hay historias, novelas gráficas en las que también se habla de eso y pues sale ya en más de una ocasión que la señora Olimpia tenía un poquito de halitosis y pues allá se practicaba en esa época la poligamia y esta poligamia pues Olimpia fue una de las tantas esposas de Filipo, pero ella fue la que le dio a Alejandro Magno. Sí. Y eso súmele que de eso también hay otro que se puede considerar mito, y es que cuando ella queda embarazada, acordémonos que anteriormente con todo esto de la mitología griega se decía que los dioses bajaban del Olimpo y podían convertirse en cualquier animal, podían ser paloma, bueno, podían ser cualquier cosa y embarazar pues a las mujeres. Es que Entonces, de ahí sale que Olimpia dice como Alejandro Magno no es de Filipo II, sino es el hijo legítimo de Zeus y un león, si no estoy mal, fue el que se hizo pasar Zeus por un león y embarazara a Olimpia. Dice que le cayó un rayo en el estómago a ella en ese momento y que ella quedó embarazada de Alejandro. Ok, yo lo había escuchado como que también se había convertido supuestamente Zeus en un animal y que ese animal había sido un león y había O sea, supuestamente... la historia tiene zoofilia. no, ¿verdad? y digamos que para aclarar Zoofilia. el asunto también, Pero sí. Olimpia no es que hiciera brujería, es que ella adoraba más de la cuenta a los Al- dioses. por Había un ejemplo, dios en el especial espíritu al dios de Dionisio. Que dios Dionisio, si usted hace toda la trazabilidad de cómo los dioses evolucionan, Dionisio es el que posteriormente en el catolicismo o en el cristianismo lo van a volver el diablo. Entonces, Ujú. adorar a Dionisio incluía sacrificio de animales,
tomar sangre, etcétera, entonces, y Todo un temas tema de ritual con serpientes. Entonces, la vieja producía como miedito. Entonces, el Filipo, tras de que huele feo y hace brujería, hagámonos para un lado. Sí, obvio, no, hagámonos pues, pasitos, cualquiera. hagámonos No hay pasitos. problema con ella. Me imagino que siendo la mamá de Alejandro, que si usted mira cómo pintan a Alejandro en los libros, era un Brad Pitt de la época. Sí, era bien pintucho. Sí, y yo me imagino que la vieja era bien plantada. Es que tenía esos dos problemas. Bueno, de Haciendo el paréntesis. de Filipo II y Olimpia, sin duda alguna nace Alejandro III de Macedonia, ¿cierto? Él nace el 20 o 21 de julio del año 356 antes de Cristo. Sí, hay que dejar claro una cosa, que para nuestros escuchas de pronto no todos lo tienen claro. La historia se parte en antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, desde el nacimiento de Cristo a la fecha han pasado 2023 años y de antes de Cristo tenemos que contar hacia atrás. Entonces, Alejandro Magno nació 356 años antes del nacimiento de Cristo. Entonces, a esos 2023 que tenemos a la fecha, sumen en esos 300 y pico. Esa es como la fecha. Solamente hago ese paréntesis. Continúa. Digamos que ustedes han escuchado el dicho que dice que todo niño viene con el pan debajo del brazo. Claro. Sí. Pues en el caso de Alejandro Magno hay algo particular y es que cuando él nace, es desde el momento uno hay un buen augurio. Porque, bueno, acordémonos que cuando va a tener Olimpia a Alejandro Magno, pues Filipo II no estaba porque él se lo pasaba, era en campañas. Entonces, cuando le avisan a Filipo II, él lo ve como un buen augurio. Uno, porque en ese momento uno de los caballos de Filipo II estaba participando en las Olimpiadas y ganó. Y dos, también una fuerza militar, que es el tema de la falange, dio éxito y resultado en una batalla militar. Entonces, desde el inicio le decían como es buen augurio el nacimiento de Alejandro Magno para Filipo II. O sea, ¿eran lambones o eran supersticiosos o las dos cosas? Eran Eran los dos. supersticiosos. Eran los dos. Yo creo Sí, que eran sí, los claro. dos. No, y No, aparte, ganaron pues, la es que batalla, ese- no es chino, no. Ahora súmele que es el hijo del rey, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, no hay bebé feo. Ah, bueno. Hay que hablar de qué es falange, porque pues, es importante explicar que Ok. en esa revolución que hizo, o ese revuelco que Filipo organiza, el nuevo ejército, se ingenian un tipo de formación que es la falange griega, la falange macedonia sobre todo. Es una formación con lanzas en la cual, de hecho, es muy barraco que les ganen. Más adelante la vamos a explicar con más precisión. Cuando las hablemos de batallas- las batallas. Sí, en las batallas ya abordamos todo este tipo de temas. Dato curioso, cuando Alejandro Magno tenía 2 años, Filipo está en Batalla. una batalla y es cuando pierde un ojo. Ah, sí, el man es tuerto, ¿no? Sí, el man es tuerto desde que Alejandro tenía 2 años de edad. También es cojo. Ahora, Bueno, los 3 últimos años de vida fue cojo. sí, fue Es cojo que una man también. que se la pasaba era peleando por Sí, allá obvio, no, batallas. antes. Ahora, Alejandro desde esos 2 años comienza a ser un estratega militar. Y a él lo comienzan a educar Caducan. para la guerra y para gobernar. Para gobernar. Sí, digamos que él desde pequeño tuvo unos preceptores o maestros que se dedicaron, uno era Leónidas y otro no recuerdo cómo se llamaba, lo tenían súper adoctrinado, organizado para deportes, matemáticas, geografía, filosofía. Ya más grandecito, adivine quién le van a poner de profesor, A los- de tutor. Aristóteles. A los De los 13 13. años, Filipo le dice a Aristóteles, venga hermano, Venga, yo para quiero acá. que usted sea el profesor de mi hijo, hermano, usted ha escuchado cosas muy buenas de usted, venga, ahí te le unas clasecitas a mi hijo. Bueno, pero ¿quién Y ahí- era Aristóteles? Espera, hagamos un paréntesis pequeño para esa audiencia que todo me les quede claro. Aristóteles es uno de los alumnos más aventajados del filósofo Del padre de la occidental filosofía. más reconocido, más nombrado, Sócrates. Sí. Entonces Sócrates era el profe o el maestro, el sensei de Aristóteles y otro señor que se llamaba Platón. Por azares de la vida, una persona como Alejandro Magno nació en esa época y el papá tenía con qué pagarle un profesor de esos. Imagínese. Eso habla, digamos, que de una buena relación que uno podría decir que Filipo II tenía hacia Alejandro Magno. Uno de los profes Eso era el papá, ¿no? pero por ejemplo, él tenía varios hijos. Entonces, Ajá. no a todos los hijos, Aristóteles fue el Les papá. dio la misma educación. Fue el profesor. Entonces hablamos, por ejemplo, de un profesor que se llama Lisímaco y él es aún, o sea,
él es profesor de él cuando tenía menos de 13 años, pero juega un valor muy importante en la educación de él y es porque él es el que le enseña literatura. Y con la literatura le enseña todo esto de Homero, de la Ilíada, La Ilíada. de la Odisea y es también ese profesor que le empieza a inculcar a Alejandro Magno como usted es un semidios. Y acordémonos que, no sé si lo había dicho, el abuelo de Alejandro Magno había dicho que la descendencia que tenía Olimpia con el prototipo de Alejandro Magno, se me olvidó. Aquiles. Con Bueno, yo quiero Aquiles dar un era una poquito de contexto descendencia ahí. divina. Estamos hablando de la Ilíada y estamos hablando La de literatura de... sí, la- pues no era literatura porque en esa época no se escribía. Es difícil precisar cuándo surgieron las primeras formas de literatura en la historia. Sin embargo, se dice que el libro de cabecera de Alejandro Magno era la Ilíada. Por lo tanto, se tenían transcripciones de versos épicos. Algo- Era narraciones Orales. Pero Entonces, que alimentaron ese pensamiento en el decir yo soy un No, semidios. y de hecho el libro favorito y toda la literatura favorita de Alejandro Magno era la Ilíada de Homero, porque Aristóteles y así se lo inculcó también. De hecho, Lisímaco. este man es un estratega militar impresionante, pues dado a todas las batallas, guerras y demás que escuchaba mencionar en la Ilíada. sí, o sea, yo ese paréntesis que yo quiero hacer, para que la gente tenga claro ese tema de la Ilíada y de la Odisea, todo esto toma lugar no sé si ustedes vieron Troya, Sí. protagonizada Claro que por sí. Brad Pitt. Ahí Sí. cuenta la historia de Aquiles peleando contra Héctor, que fue mejor dicho, el Batalla. cuento más contado en esa época. Y Alejandro nació, como tú decías, con esa idea de ser Un como semidios. Aquiles, Ujú. que Aquiles era un semidios y que, mejor dicho, era una persona súper, súper importante, todo un guerrero, y Alejandro quería hacer eso desde chiquito. Digamos que sí, Lisímaco entra a ser esa figura tutelar para que él tuviera esos pensamientos. Aristóteles es, yo creo que el profesor más importante de él porque le enseña algo que es Y es lo a que pensar. a pensar, uno, y dos, le enseña geografía y es lo que hace que en él se despierte esas ganas de empezar a conocer y pues a expandirse como lo hizo. Ahora, Le enseñó otra cosa. medicina, le enseñó literatura, filosofía, Matemáticas. matemáticas. Ahora otra cosa. Aristóteles le decía a Alejandro, hombre, su mamá cree mucho en los dioses, ¿sí? Y allá una forma de ganar, o supuestamente de ganar cosas y batallas y todo esto, era pidiéndole a los dioses. Aristóteles le dice a Alejandro... Bendiciones. Ganar Sí, bendiciones. bendición, sí. Y Aristóteles le dice, no, Alejandro, ¿sabe qué, hermano? Si usted piensa las cosas antes de ir a hacerlas, las cosas le van a salir bien y no tiene que estar pidiéndole a los dioses. O una vaina así, pero le dice Aristóteles a Alejandro, que me parece algo espectacular, que él únicamente con su pensamiento y con planear las cosas hace que todas estas batallas le fluyan. A este pelado le enseñan desde chiquito a pensar, como usted decía, le enseñan de todo y para todo, pero todo con una función, de ser el próximo gobernante de Macedonia. Ahora bien, hay una anécdota, yo no sé si ustedes la han escuchado, el tema de Bucéfalo. Claro. Bucéfalo por era el supuesto. caballo. El caballo de Alejandro es una historia súper bonita que cuenta Y eso tiene varias versiones, ¿no? de varias versiones, pero digamos que en resumidas cuentas, La que palabras más se más, acerca palabras a la- menos, estaba al paseando un domingo como quien sale de misa, por decirlo de alguna manera, por la plaza de Macedonia, papá e hijo, Ujú. Filipo y Alejandro. Y le ofrecieron un caballo a Filipo. El caballo no se dejó montar, caballo Era un recio, caballo salvaje. caballo medio salvaje, Claro. azabache hermoso. ¿Y qué pasó? Que Alejandro dijo, oiga, papi, yo quiero ese caballo. Déjeme, si yo lo domo, me lo compra. Mi papá le dijo, a ver, si lo doma, lo compra, y si no, el totazo que se mete tan berraco porque ese caballo no se deja domar. ¿Qué pasó? Que el berraco chino se dio cuenta, imagínense lo pilo que era un pelado de esos,
le pongo yo que estaba entre los 9 y 12 años cuando pasa lo del Más o caballo. menos. Y el pelado se da cuenta que el caballo le teme es a la sombra. O sea, él no, A la sombra de él mismo. de él mismo. Entonces el caballo ve la sombra y él no dice, eso me pertenece, la sombra hace parte de mí, sino me están persiguiendo. Entonces Alejandro Magno se lo lleva para donde no le da la sombra, le habla, se monta Hace en él que el y le caballo quita el vea el miedo. sol, Mm. para que así Para que se no enseguezca vea que no su pueda ver propia su sombra. Y ahí se propia sube, sombra. ahí lo doma. Y acá se dan una de las frases más bonitas que un padre le pudo haber dicho a un hijo jamás. Y es que producto de esta hazaña de Alejandro, Filipo orgulloso le dice, hijo mío, búscate un reino digno de ti, porque Macedonia no es lo suficientemente grande. Alejandro Magno desde pequeñito lo van inculcando a la grandeza, ¿no? O sea, con estos refuerzos positivos de su padre, con la mamá que le dice que viene de Zeus, ¿cómo no realmente ser magno? Y con ese profesor Claro, Aristóteles. El tipo tenía ego por el cielo, por ¿Y las tenía con nubes, qué? ¿cierto? Claro, era príncipe de Macedonia. Ahora, su formación educativa, en su adolescencia aparece un gran personaje, donde más adelante lo abordaremos mucho mejor, y este personaje es Hefestion, un compañero de vida, compañero de batallas de Alejandro Magno, y que lo recordaremos y lo estaremos nombrando en este o en el siguiente podcast que nosotros estaremos haciendo. Y es que acá vemos que Alejandro Magno es grande no solamente por todo lo que es él, sino por la época en la que se generan los hechos, que haber nacido en la época de Aristóteles, haber nacido en la época que su papá le haya organizado prácticamente un reino para que él pudiera sobresalir como posteriormente lo hace. Él mantenía todo para ser grande. Y también, como se dice, al César lo que es del César, ¿no? Porque él, por Gracias. ejemplo, porque hay muchas personas que, por ejemplo, pudieran nacer en una monarquía, pero no fueron valientes, no se demostraron ante las demás personas como valerosos. No resaltaron. No resaltaron. Alejandro Magno, ahora, si me lo permiten, podemos saltarnos en ese momento que Filipo II se va para Bizancio, que son las batallas que tiene que librar el rey, y Alejandro Magno se queda como rey regente a los 16 años. ¿Y qué hace? Pues inicialmente, uno, no pierde la batalla. Y dos, pone en apuros a los coroneles, a los militares de alto rango, porque ellos tenían que de una otra forma dar razón de qué le pasaba al hijo del rey. Claro, Entonces, imagínate. imagínense donde lo hubieran matado o donde hubiera ¿Con qué le quedado salen sin a- un ojo como Imagínate, Filipo. llega el general y le dice, príncipe, nos atacan las tribus del valle de Estrimón. Y Alejandro en ese momento dice, pues me paro y me pongo la armadura y nos vamos a pelear todos juntos. No, príncipe, pero espere un segundito, ¿yo con qué lo va a salir a su papá? Y dice, no. Un momento, hermano, Soy porque es que, príncipe. uno, yo soy el príncipe, y dos, Aquiles era más pequeño cuando se fue para Troya. Imagínate. Pues ¿Qué este hizo? sujeto tenía O sea, el chino además toda de la que... valentía del El mundo. chino era parado. Claro. Y hay algo que ahorita hablábamos del ego, y es que cuando ellos logran que los bárbaros no los invadan, a ese lugar se le conoce como Alejandrópolis. Entonces, sí. ¿Cómo será el ego? ¿cómo Volviendo al será tema de ego de volviendo Alejandro al Magno. ego? Y es que cuando él logra dejar en libertad esa ciudad, pues ese es el primer nombre, y vamos a ver en el trayecto de estos audios que hay varias Alejandrías, pero esta primera fue Alejandrópolis. Y creo que es la más importante y donde nace y parte toda esta historia, ¿no? Pues ahí el muchacho destaca, ¿ya? Entonces, un momento en que el pelado era como tan parado, tan bueno o sea, salió bueno para la batalla, Muy bueno. buen estratega, que incluso decían que el general era Filipo y que Alejandro era el rey. Sí, llegaron a decirse eso. Pero entonces el rey no lo tomaba con odio, igual ni se le dijo. daban celos, decían, hombre, qué orgullo, este es el chacho, este es el que yo crié. Entonces, ahí ya el hombre ya perfilaba alto. A los 20 años de edad, este tipo se corona un rey. Bueno, pero antes de eso es ver qué pasa con Filipo II. Bueno, Espectacular. lo que pasa es que, como les decía anteriormente, allá, en esa época, se vivía bajo poligamia. Entonces, así como él tenía a Olimpia como su esposa, la mamá de Alejandro, el hombre tuvo muchas otras esposas. Y dentro de esas esposas se metió con una que se llama Cleopatra. Cleopatra. Paréntesis, no es la Cleopatra
que conocemos mujerzota famosa. No esta era famosa. una tocaya de la Cleopatra famosa, que después va a existir unos años después. Esta Cleopatra se casa con este señor. ¿Qué tenía de diferencia esta Cleopatra a Olimpia? Que Que sí esta era señora macedónica. sí era de Macedonia. Entonces, el pueblo macedonio decía, por fin un macedonio de pura cepa nos va a gobernar. De hecho, y cuando pasa eso de que ellos se mete con Cleopatra, que sí es de Macedonia, hay algo que genera rivalidad entre Filipo II y Alejandro Y Magno. Alejandro Y es Magno. que en el banquete de bodas, el tío de Cleopatra dice, por fin un heredero que no es bastardo. Y entonces Alejandro es como, y también estaba, o sea, ¿cómo me va a dejar faltar el respeto de esta forma? Entonces se enfrenta contra el sobrino, contra el tío de Cleopatra, y ahí, pues desafortunadamente Filipo estaba borracho porque había algo claro y era que Filipo era borracho, era mujeriego, ¿sí? Tenía Tenía pues, otros gustos también ahí. Era como Robert Baratheon de su época. sí, era como bien. Entonces le dice a Alejandro Magno, o sea, en vez de defenderlo, lo que hace es atacarlo y ahí Alejandro Magno entra a decirle a su propio padre, como usted, una persona que ni siquiera se puede sostener, pues porque el hombre estaba borracho, piensa gobernar Macedonia y entonces desde ese momento Alejandro Magno se tiene que ir con su madre nuevamente a Epiro, que era de donde Tocó era volarse. de donde era la madre, ¿sí? Entonces pasa algo bien particular y que no pensé que fuera a pasar con Filipo II siendo como era, y fue que pasados los días le pide disculpas a Alejandro Magno y le dice que se devuelva para Macedonia, y entonces pues en este trayecto no solamente que él se fue por allá a una villa, sino que tuvo que pasar trabajos que yo creo que también forman el carácter, forman que él en batalla sea humilde, que ya después veremos por qué lo digo, y con la única condición de que se devolvían y era si Olimpia volvía a ser una reina madre y que pues no se le diera esa importancia tanto a la nueva esposa que era Cleopatra. Bueno, hay una situación y es bien importante resaltar que en esa etapa Alejandro Magno era el fijo sucesor al trono. Para que, digamos, una persona como el próximo bebé que fuera a tener Filipo llegara a quedarse al frente de Macedonia estaba complicado. Entonces, Filipo, además de ser un guerrero, también era un gran político. Entonces, ese desorden que se le salió de las manos por una borrachera que tuvo el día de la boda y que Alejandro se puso bravo y Podía les poner tocó en riesgo volarse y todo todo. el reino. Entonces, la gente empezó a ver, hombre, si este man no puede organizar la casa y tener orden en la casa, ¿cómo es que va a gobernar todas las Grecias? O sea, todo lo que es Grecia. Entonces, por eso el man, cuando ya cae en cuenta, le toca pedirle cacao a Alejandro y Alejandro le dice, yo vuelvo, pero vuelvo si usted me Sí, recibe a mi mamá. Si mi Y mamá no vuelvo. ahí la vaina se pone mucho más complicada. Claro, claro. Además que, bueno, en ese momento le cambia la vida por completo a nuestro protagonista, porque nos matan a Filipo. Este es un acontecimiento duro no únicamente para Alejandro Magno, sino para Macedonia entera. Me volveré unos años atrás, dado a que Pausanias, un general militar de Filipo, el tipo lo emborracha un general aristócrata que lleva por nombre Átala. Este general emborracha a Pausanias y es abusado sexualmente por hombres de este general. Pausanias le cuenta todo la a queja. Filipo, claro, esperando pues obtener una respuesta en contra de este sujeto que le hizo tanto daño. Matémoslo, desterrémoslo, alguna vez no se imaginaría. ¿Cómo Pero me llamó una no fue violación? así. Resulta que a Átala le dan un ejército para que él lo comande. Y a Pausanias le dice, usted va a ser mi guardaespaldas. O sea, lo Entonces, separa. Él esperó un momento importante de su vida, estaban en un evento grande y mata a Filipo por la espalda. Estaban en público. Y en público. Hay dos versiones, o tengo dos versiones en este momento de la muerte de Pausanias. Una es que lo agarran directamente. De una. Alejandro da Los la otros orden guardias. de que lo maten.
Y otra versión es que Pausanias sale corriendo y al salir del reino se enreda y se cae al piso, y entonces en ese momento ya los guardias... Pero en no cualquiera pelean. de las dos versiones, indiscutiblemente nadie lo puede interrogar por qué lo mata, quién lo mandó a hacer, entonces queda esa incógnita. Y acordémonos que hace poquito habíamos dicho que antes de que mataran a Filipo había pasado esa rencilla de Alejandro Magno con Filipo, y eso hace que hayan pues esas Más más interrogantes. hipótesis Sí, de esa posible muerte, porque uno dice, bueno, Pausanias en vista de que no le hicieron dar como el respeto que se merecía, pues va y lo mata, pero muchas personas también dicen que eso es algo que manda a hacer Olimpia a Alejandro Magno para poder quedar como rey. Como o sea, rey. salir del papá. Esa es una hipótesis. Otra hipótesis es que debido a esta empresa que está emprendiendo militarmente Filipo, que es es unir los griegos en contra de los persas. Entonces los persas infiltran a alguien, que en este caso sería Pausanias, para que mate por la espalda a Filipo. Supuestamente se lo manda a hacer Darío III. Pero esto es otro mito. Pero es otra, o sea, la verdad, Porque como no se pudo Esclarecer. interrogar, pues lo mataron de uno a uno, queda como, hay esas como, y yo creo que habrán más hipótesis, pero esas son como las más relevantes en reconocidas. este momento. Queda entonces Macedonia sin rey. En ese momento. El más opcionado, ¿quién era? Evidentemente Alejandro Magno. Alejandro Magno. Digo más opcionado, ¿por qué? Porque así como él era hijo, también él tuvo hermanos, Sí. pues hijos de otras esposas de Filipo, que también tenían opción al trono. ¿Qué hace Alejandro Magno? Bueno, Los manda a los asesinar. manda a matar de una. Eso sí, el man Él no tiene- tuvo misericordia. Pero que- esto también fue en complot con Olimpia. Olimpia le dice, no, papi, usted tiene que ser el rey de este trono, entonces hágame un favor, mande a matar a sus hermanos, Primero, A sus digamos, medio hermanos. a sus Ahí medios uno se pone a pensar, ¿no? Porque digamos en la actualidad que se le muera la, no sé, la abuelita y uno mandar a, o sea, matar al primo, a los tíos, pero en esa época sí pasaba. Entonces, Alejandro Magno oficialmente, porque de pronto pues podía tener más hermanos, pero oficialmente tenía 3 hermanos bastardos. A los que eran mayores que él, que se suponían que por legitimidad debían ser los reyes, herederos al trono. él de una los mata. Y tiene un hermano que se llama Filipo III, pero él Sí. tenía como problemas cognitivos. Tampoco A era él una no lo Y opción. era manda a también asesinar. bastardo. Entonces, a él dice, pues A él él no no es lo manda a una... asesinar porque no representa una ningún amenaza. riesgo para él. Y aparte, súmenle que el general, apenas se muere Filipo II del ejército de Filipo, era Antípadro, y él apoya que Alejandro Magno sea el rey. Entonces el general mayor le da la autonomía, pues ahí entra otra escena completamente diferente de la vida de Alejandro Magno, que ya es cuando se vuelve rey. Que este general también cumple un papel súper importante en la vida de Alejandro. Es el segundo al mando. Sería el Es una segundo persona al ahorita mando, súper pero importante. creo que en este momento todas las historias de Alejandro Magno son increíbles. Por supuesto, son muy, 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 muy increíbles, pero no lo alcanzamos a abordar en este momento. Definitivamente no nos da un solo capítulo para hablar de todo Alejandro Magno. Y otra cosita antes, para que no quede como este paréntesis, es que recuerden que cuando Filipo II lo matan, él tiene a su esposa Cleopatra. Y no solamente mandan a matar a los hermanos, sino también Olimpia le dice directamente a Alejandro Magno, hay que matar a Cleopatra y a los descendientes. Se acabaron hasta con el niño de Cleopatra. En ese momento hay una hija, pues digamos que las mujeres no tenían relevancia, pero tiene una hija muy pequeña que se llama Europa y ella también la mata. Eso que ella no tenía nada que ver, pero pues era la hija de... En este momento hemos abordado únicamente 20 años de la vida de Alejandro Magno. Cositas, Sí, varias nos faltan que nos 12. Nos quedarán. faltan 12 años, pero son los más interesantes. Es cuando Las hace de batallas. todo. Yo Persia, los la invito India, los a elefantes. que hagamos un próximo capítulo donde abordemos qué es la vida de Alejandro Magno una vez está en el poder. Espectacular, no me lo voy a perder. Aquí Los está. esperamos y como una frase célebre de Alejandro Magno es nada es imposible para el que se atreve, así que atrévanse a seguir viendo nuestro siguiente episodio. Muchas gracias. Chao.